Bueno, más de 600 menores murieron en el sistema residencial o en programas ambulatorios del Servicio Nacional de Menores entre el año 2005 y 2016. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña el diputado Nicolás Monkeberg, que es integrante también de la Comisión Investigadora del CENAME. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y analizar esta cifra que es tan llamativa, que es tan escandalosa, que nos impacta a todo, que 1.313 niños, adolescentes y también adultos mayores que dependían de alguna manera del CENAME han muerto en los últimos 11 años. Es una cifra dramática que debe llevarnos a hacer una sola cosa, que esto se acabe ahora, aquí sea un punto de inflexión. Lo que se suponía que pasaba ahora se comprobó. No solo por la cantidad de niños que murieron, sino que además por las causas. Las causas demuestran una desprotección, una negligencia en el cuidado de los niños gigantesca. Y esto no puede seguir. Y lamentablemente yo no estoy viendo señales claras de hacer un cambio de actitud ahora. Diputado, pero aquí también lo que se constata, más allá de la cifra, que de por sí ya habla de una situación súper crítica, es que aquí había un desorden y una falta de información y de procesar datos que eran súper relevantes en los últimos 11 años. Esto es transversal, toca a varios gobiernos, porque estábamos hablando de 185, después vino esta cifra de la UNICEF que finalmente daba cuenta de más niños. Está también las denuncias del diputado Zafirio, que ha impulsado de alguna u otra manera siempre esta discusión. Pero ahora esta cifra, todas se quedaron cortas, podríamos decir. Estamos hablando de una cifra mucho mayor y de una desprolijidad inmensa. Gigantesca. La directora del CENAME, Solange Huerta, de las razones que da ayer para explicar que se han demorado más de 2 meses en dar la cifra oficial de niños que murieron, es que habían niños que nunca habían registrado su ingreso o salida, no tenían su RUT. O sea, eran niños que salían y entraban al CENAME y nadie sabía quién era. Entonces, ¿cómo se puede cuidar a un niño si ni siquiera sé quién es, ni cuándo entra, claro, ni lo tengo identificado? Cuando uno se da cuenta de este listado de fallecidos, y el 20% de ellos, la causa de muerte indeterminada, es decir, no se sabe cuál es. Estamos hablando de niños que murieron en el CENAME, supuestamente protegidos por el Estado, y que sus papás ni siquiera saben por qué murieron. Yo creo que francamente esto tiene que llevarnos a reflexionar. Durante 10 años han habido muchas marchas en Chile, pero ¿por qué este tema no era el tema más importante para nosotros los políticos, para el Congreso, para los gobiernos, para los periodistas a lo mejor? O sea, como sociedad hay que hacer un gigantesco mea culpa y como Estado, incluido uno como político también. O sea, hoy día creer que esto no pasa nada, esto es una tragedia que requiere un cambio urgente. Entonces, si ahora vamos a enfrentar la discusión del presupuesto y vamos a empezar a decir que estamos con restricciones presupuestarias, que lamentablemente no se puede financiar, no. Esto es como si hubiese habido un terremoto, habrá que conseguir los recursos, habrá que dejar de pagar otras cosas o posponer otras necesidades, pero el CENAME ahora, en esta ley de presupuesto, tiene que ser distinto. Tienen que haber más cuidadores por centro, tienen que haber más fiscalizadores para ver que las platas se gasten bien, tienen que rápidamente hacerse los arreglos en las residencias que hoy día tienen problemas eléctricos que pueden terminar con incendios. No puede ser que en Aysén no haya un hogar de CENAME y que los niños estén en una casa de veraneo. Esas cosas son urgentes que tienen que ser distintas este año, no en 5 años más. Diputado, y usted lo dice, precisamente por estos días se discute el presupuesto, sabemos que hay ahí una propuesta que muchos pensaban que podría haber sido mayor, pero dada la situación económica el ministro la defiende. Pero usted también toca otro tema, ¿cómo avanzar? ¿De qué manera se puede revertir una situación tan crítica? Porque aquí muchos dicen tiene que haber responsabilidades políticas, tiene que haber tal vez ahí una revisión de lo que ocurrieron en estos últimos 11 años de todas las personas que tuvieron a cargo el CENAME, de que llegamos a esta cifra y que nos enteramos prácticamente por el hecho del ISET. O sea, eso fue lo que destapó la olla de lo que aquí había, que era un iceberg gigante. Ojalá que este informe lo conozca el país entero y lo preocupemos de difundirlo. Porque este informe nos va a permitir nunca más aceptar excusas en lo que se haga de ahora para adelante. Más que andar buscando provecho político, culpando a un gobierno, lo que tenemos que hacer es de verdad cambiar. En este informe se dice que hay una cantidad casi del 10-15% de niños que murieron por asfixia por ahorcamiento, suicidio, por asfixia con monóxido de carbono. Un niño murió quemado dentro del hogar, un niño murió baleado dentro del hogar, atropello. Todas estas causales reflejan un descuido gigantesco. Y yo lo que creo es que lo más urgente, lo crítico,
tiene que ser solucionado ahora en esta ley de presupuesto. Y en paralelo iniciar, no posponer más, la modernización del Sename, que fue un proyecto que dejó el gobierno pasado y que este gobierno inexplicablemente lo archivó y no lo cambió por ninguno. Entonces yo creo que lo más urgente en esta ley de presupuesto, como por ejemplo el aumento de las subvenciones, no puede ser que la subvención que hoy día se entrega por niño en un hogar alcance para los 3 primeros días, esa es la verdad. No puede ser que hoy día los niños no tengan control por un psiquiatra. Usted sabe que la prevalencia de enfermedades psiquiátricas en los niños del Sename es casi el 20%, sin embargo, en estado crítico no hay más de 180, según el Sename. Eso no es verdad. Lisette murió en un hogar y debió estar hospitalizada. Ayer la ministra de Salud fue a la comisión investigadora y ¿sabe lo que dijo? Dijo que no era necesario que el psiquiatra diagnosticara las enfermedades mentales más graves. ¿Y quién lo va a hacer si no? ¿Un paramédico? ¿Un médico general? Ese tipo de cosas no puede seguir ocurriendo. Yo, de verdad lo digo, no quiero culpar a este gobierno de todos los problemas del Sename porque sería injusto. Pero sí lo voy a culpar si a partir de estos datos no hay cambios radicales. Entiendo que la economía hoy día y el presupuesto está restrictivo, pero no entendería que hoy día financiáramos otras cosas como el aumento de parlamentarios, por poner un ejemplo, y no financiemos todo lo que requiere el Sename. Solange Huerta, y este es el último dato que le doy, hizo un estudio técnico y le pidió al gobierno que aumentara en 30.000 millones de pesos el presupuesto Sename. ¿Sabe cuánto le dio el gobierno para este presupuesto? Menos de la mitad. Eso no puede ser. Espero que ni un parlamentario apruebe la ley de presupuesto del Sename como está ahora y que exijamos que al menos lo crítico quede financiado, porque yo creo que a estas alturas es inmoral perdurar esta situación crítica al Sename. Y ahí, para poder responder a esa crisis, a la situación más urgente, ¿usted cree que existe el piso político, el consenso para que pueda de forma unánime darse esa posibilidad de que se aumente este presupuesto o que efectivamente exista, por ejemplo, un consenso político para responder a esta emergencia y no quedarse un poco en lo que fue la discusión los últimos tiempos, que era buscar o no la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de la ministra, las interpelaciones, pero que poco y nada ayudaban a ver la situación de lo que ocurre diariamente en el Sename? Estábamos también ahí revisando una información respecto a lo que pasa en Valparaíso. Renuncia a su director diciendo que los niños reciben un sinfín de maltratos precisamente de los trabajadores de esa institución. Entonces, aquí el diagnóstico ya es conocido y hace mucho tiempo. Pero ¿cómo se puede salir de esta situación, de esta crisis? Puntualmente, ¿de qué manera? En mi opinión, las responsabilidades políticas en serio van a comenzar desde ahora. Es decir, con toda esta información, si en la ley de presupuesto no garantiza lo mínimo para salir de la emergencia, como tú dices, ahí sí que empiezan las responsabilidades políticas. Yo no puedo creer que sea más relevante para un país empezar a financiar al Congreso con el aumento de senadores y diputados y no financiar que hayan psiquiatras en más horas en los centros de Sename o que se corrijan la infraestructura de ciertos hogares que hoy día están en pésimo estado. Entonces, veremos, el gobierno verá de dónde se saca la plata y qué vamos a dejar de financiar, pero la prioridad tiene que ser en las situaciones de emergencia del Sename, que tal como lo ha dicho la directora del Sename, son cerca de 15.000 millones de pesos de diferencia. Habrá que sacarlo a alguna parte, Diputado, pero lo que no es aceptable es que, conocidos estos antecedentes, las cosas sigan como están, porque eso francamente ya traspasaría todos los límites. Y para terminar, me gustaría hacer una pregunta respecto precisamente a la figura de Solange Huerta. Ella llegó fuertemente cuestionada, da a conocer esta información. ¿Usted cree que ella debiese seguir? ¿Está el respaldo político, sobre todo porque ayer da cuenta de una situación que era mucho mayor, de una envergadura y de una cifra que, volvamos a insistir, Mire, nos escandaliza? Es evidente que una institución que lleva 3 directores del Sename en tan poco tiempo ha funcionado absolutamente mal. Pero yo respaldo a Solange Huerta porque hay que apoyar la forma transparente en que ella ha hecho este diagnóstico, ha reconocido las cifras, ella publicó también cuánto es lo que requiere el Sename para salir de esta emergencia. Que el gobierno no le haga caso, bueno, el gobierno tendrá que responder. Nosotros vamos a apoyarla a ella en su petición. Y créame, esto no es un problema político de gobierno o oposición. Si alguien pretende con este tema Sename sacar ventajas políticas, está perdido. Aquí hay niños que confiaron en el Estado, que lo han pasado pésimo y que el Estado le dio un portazo y que ha terminado con esta cifra que impacta. Yo de verdad creo que este debe ser el momento, el punto de inflexión. A partir de ahora no se puede permitir más licencia en el Sename porque está causando vidas humanas que no tenían por qué haber
muertos en estas condiciones. Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo para profundizar en este tema. Gracias. Gracias a ustedes.